Estamos a puerta de partir. Estamos. Estamos ya. Bien, buenas tardes a todas y todos los asistentes a este nuevo conversatorio organizado por En Breve Teatro por segundo año seguido para conmemorar el Día Nacional del Teatro. Tenemos dos invitadas y dos invitados que ya fueron presentados, ¿cierto?, en el video previo. Tenemos a Steffi Bastías, Paula Bravo, Jesús Urquieta y Claudio Puele, ¿sí? Bien, vamos a tener una conversación esta tarde-noche en la que primero yo voy a decir unas cositas, no me voy a demorar mucho, luego vamos a escuchar a Claudio y luego vamos a tener una conversación. Más adelante, quienes asisten a este encuentro van a poder hacer sus preguntas también a las invitadas y los invitados, ¿sí? Muy brevemente, para introducir esta discusión en torno a la existencia, la creación y el testimonio en la actividad teatral, me gustaría decir que pareciera que estamos en un tiempo de mayor sensibilidad para la visualización de las transformaciones sociales y como parte de estas transformaciones sociales, también las transformaciones artísticas, aunque en realidad esas transformaciones ocurren permanentemente, ¿cierto? Y sin detenerse. La historia existe precisamente en las transformaciones. Para el teatro hay una serie de asuntos ineludibles hoy a la hora de ponernos a pensarlo como actividad humana importante. Convengamos en que es una actividad importante. Tenemos que estar de acuerdo en eso porque la poca importancia precisamente que la estructura de poder le da al arte es uno de los asuntos que hoy podemos poner en tensión en esta conversación y cuestionar tal visión. ¿Cuáles son esos asuntos ineludibles, los que hoy constituyen los desafíos del teatro? Por mencionar solo algunos, las transformaciones transmediales y las metodologías de creación, ya sea en contexto de confinamiento o cuando éste se acabe. Las búsquedas novedosas de decir la violencia, porque los signos se agotan. Y también la lucha permanente con un medio hostil que, como ya adelantaba, considera el arte como una actividad inútil. Bien, ante este panorama, vamos a tener entonces esta conversación. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a Claudio Puele, que tiene algo que contarnos. Ya, hola. En el Día del Teatro Chileno quisiera recordar a los y las teatristas que fallecieron durante este año. Me refiero a Óscar Cuervo Castro, a Tomás Vidiella y a mi querido Max Corbalán. Y hace unas pocas horas murió la gran Orieta Escames. Inolvidables colegas que nos harán recordarlos y necesariamente sentir que ya no están para acompañarnos en el camino. Agradezco a Teatro en Breve y a Soledad Enríquez por invitarme a reflexionar acerca del escenario actual del teatro y sus posibilidades de proyección en el futuro. En primer lugar, quisiera hacer mención a la intención estratégica y política de los medios de comunicación y nuestras autoridades que insisten en usar el concepto de distanciamiento social como sinónimo de distanciamiento físico, siendo dos cosas muy diferentes. Cuando en nuestra sociedad viven una de las mayores crisis de soledad, ansiedad y afecto, lo que más se requiere es acercamiento social. Por mi parte podría decir que pese a estar solo en mi departamento de 54 metros cuadrados,
he tenido evidente acercamiento con mis colegas, familiares y amigos a través de plataformas virtuales y redes sociales. Puedo destacar que he activado contacto con profesores en extranjero y en Chile y ver trabajos escénicos que presencialmente me hubiera sido imposible conocer. En segundo lugar, quisiera detenerme en la idea de que el mundo que dejamos en febrero de 2020 ya no va a regresar jamás. ¿Cómo serán nuestras vidas una vez que pase la pandemia? Por ahora, lo único claro es que será como si un huracán lo hubiese destruido todo. Lo que nos vamos a encontrar seguramente será algo nuevo y distinto. ¿Será el inicio de una nueva época? Los expertos dicen que el COVID ha transitado de una epidemia a una pandemia en menos de un año. Y ahí pasaría a una endemia, que caminaría hacia una sindemia. Por epidemia se entiende como la expansión de una enfermedad hacia un número de personas mayor al esperado, como ocurrió en Wuhan a fines de 2019. Por pandemia se entiende como la expansión de la enfermedad que pasa de un continente a otro y en ese nuevo continente comienzan contagios locales. Por endemia se entiende como la aparición de una enfermedad que llegó para quedarse para siempre. Este último tiempo ya se ha comenzado a hablar de sindemia, término acuñado por el antropólogo y médico Meryl Singer, que explica la situación de que dos o más enfermedades se mezclan. En su artículo, el COVID-19 no es una pandemia, Richard Horton indica que estamos enfrentando algo que ha rebasado todo lo esperado y que no sabemos aún dónde nos va a llegar, a dónde nos va a llevar. En el campo del pensamiento actual hay un gran debate sobre el mundo que viene. Hay algunos que dicen que no volveremos al modelo que veníamos viviendo antes de la pandemia. Otros indican que después del encierro saldremos más fortalecidos. En definitiva, no hay un consenso sobre lo que viene. Lo que es innegable es que ahora somos más conscientes sobre nuestros límites. En este sentido, lo que está cambiando es nuestra concepción de espacio y tiempo. ¿Por qué ha cambiado nuestra concepción del espacio? Al respecto, el profesor José Antonio Lozano, rector de la Universidad Panamericana de México, indica que el mundo en el que podríamos recorrer distancias largas en poco tiempo cambió. Hoy nuestro mundo se limita a un microespacio reducido a nuestra casa y nuestra intimidad. Ha cambiado nuestra concepción del tiempo también, porque de un ritmo diario que ocurría en variados escenarios, desde que salíamos de nuestras casas en la mañana a ir a clase, a ensayo, o encontrarnos con nuestros amigos, y luego volver a casa, cambiamos en pandemia a tener un solo escenario físico durante el día, nuestra casa. Al no tener referencia de diversificación, al no tener referencia de diferenciación entre escenarios a lo largo del día, dice el profesor Lozano, cambiamos nuestra concepción de tiempo. Cuando no hay matices de escenario, el tiempo pasa diferente. Cada vez que en la historia de la humanidad ha cambiado la concepción de espacio y tiempo, se dice que cambiamos de época histórica, porque ha cambiado nuestra cosmovisión. En este sentido, parece que en el futuro nuestra vida ocurrirá en medio de la tensión entre el mundo externo y el mundo interno. Recordemos que veníamos de un mundo de volatilidad, desencantado, en crisis, de ansiedad. Era un mundo que no nos gustaba. Sobre ese mundo cayó la pandemia. Antes, el mundo exterior estaba en lo fragmentado y lo virtual. Hoy, todo lo que hagamos ya no será igual. El mundo que viene se va a construir sobre modelos híbridos, presenciales y a distancia, tanto online como offline. Eso vino a quedarse. El contacto con la realidad será cada vez más a través de pantallas. Los viajes de nuestra casa, los viajes de nuestra casa van a disminuir, porque habrá menos tiendas donde comprar, habrá menos vuelos aéreos, clases presenciales serán matizadas por streaming, nuestros hábitos de consumo van a cambiar de una forma muy importante. Es probable también que por la automatización se cierren muchas fuentes de trabajo. Asimismo, hay un mundo interior en nosotros que de hecho es el más importante porque depende de nosotros si lo queremos cambiar. Cambiar
la ansiedad y el aislamiento por la capacidad de relacionarse con otros. Es la capacidad de trabajar cooperativamente, es un modelo de escenario posible. Según el profesor Lozano, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Nosotros podemos influir en ese mundo interior de cara al mundo que viene. En este sentido, podríamos decir que la pandemia es una oportunidad para corregir el futuro. De lo anteriormente expuesto, podemos decir que las personas que han sufrido durante el confinamiento son las que tienen más oportunidad de volver a la alegría. Esta idea de tener un nuevo inicio puede ayudar a convertir el miedo y la angustia en ilusión por el futuro. Y para terminar, puedo decir que después de un año de confinamiento, he pensado que nuestros futuros montajes teatrales, aunque sean no presenciales, debemos considerar lo siguiente. 1. No perder los espacios de intimidad que hemos logrado con nosotros mismos. La pandemia nos ha dejado la posibilidad de redescubrirnos interiormente. 2. Valorar lo verdaderamente importante en nuestra vida. Hoy nos damos cuenta que muchas cosas que teníamos alrededor antes de la pandemia no eran tan importantes como lo suponíamos. Hemos aprendido que se puede vivir con menos y aún así ser felices. 3. Fortalecer nuestro sentido de la adaptabilidad, comprendiendo la realidad y la vida misma es cambiante por naturaleza. Debemos adaptarnos a ello, no esperar que las cosas cambien para que seamos felices. 4. Visualizar un mundo mejor. Visualizar que las ilusiones que estamos deseando ocurrirán. Y 5. Sentir que el mundo que viene tiene muchos misterios hermosos por conocer. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tus palabras. Bien, tenemos invitadas e invitados de distintas generaciones con una larga experiencia en mayor o menor extensión de tiempo, pero con experiencia. La primera pregunta que me gustaría formular, y que es un poco abierta para los cuatro, es que nos pudieran contar algo sobre los mayores desafíos a los que se han tenido que enfrentar en su carrera, que imagino que esos desafíos existen desde antes de la crisis sanitaria. Entonces, si pueden contarnos, además de esos desafíos, también cómo los han resuelto, ¿cierto? Cómo en términos creativos, en términos artísticos, han podido resolverse esos desafíos. No sé quién quiere comenzar. Sí, yo parto ya. Hola, muchas gracias por la invitación y la consideración. Sé que paradójicamente lo que más me ha costado a mí es trabajar con amigos y amigas, con gente cercana. Creo que esa relación de extrema confianza ha hecho que muchas veces se omitan ciertos tipos de discusiones que creo que son interesantes en la puesta en escena y que a veces son necesarios en las puestas en escena que tienen que haber. Y creo que eso ha sido el desafío más grande a lo largo desde que empecé a dirigir, que fue en el año 2000. Trabajar con gente cercana a las cuales yo le tengo cariño y cariño. Me cuesta mucho. De hecho, he tratado con el tiempo de no trabajar más con amigos y amigas. Me parece. O sea, sigo y tengo un grupo hermoso y también, pero sí, me cuesta pelear. Me cuesta pelear con ellos porque los quiero y las quiero. Respondiendo a tu pregunta, Federico, yo creo que perseverar, como entender que las cosas cambian, que las relaciones se terminan, no sé, yo tuve una compañía un montón de tiempo y creía que todas las fichas estaban puestas ahí, después descubrí que nunca más quería tener una compañía, después descubrí que estaba aburrida del teatro, entonces fui a estudiar cine a Argentina, después me di cuenta que quería volver al teatro y como volver a, sobre todo como a descubrir cuál es ese motor interno que uno, que está más allá de las circunstancias, que te sigue manteniendo moviéndote, te sigue manteniendo buscando, te sigue que es muy bonito igual como proceso, o sea, si bien hay momentos como difíciles obviamente porque no es fácil
seguir trabajando. Uno mira para atrás y dice, wow, cuántos compañeros de escuela, que si yo siguen trabajando, cuántos alumnos que ha tenido están trabajando. Eso es un ejercicio que requiere harto como ñeque interno, como que uno pueda mantener siempre buscando esa lucecita que está, que está ahí. Eso. Hola, en mi caso yo creo que el mayor desafío ha sido como compañía poder encontrar otras formas de hacer obras de teatro, distintas a las que se nos presentaron en la escuela, como poder hacer un teatro sobre mujeres sin tematizarlas únicamente, sino que tratar de encontrar que sea más bien el cuerpo de la obra, la propia disciplina, la que esté reflexionando en torno a esas cosas que nos estaban inquietando a nosotras. Y yo creo que el descubrir esas formas de hacer teatro es lo que se ha planteado como el mayor desafío para nosotras. Estás muteado, Claudio. Perdona, comparto completamente lo que han dicho nuestros compañeros del tema de las relaciones, el valor del teatro, etc. Yo me preguntaba hace muchos años para qué hago teatro, y la verdad que como Jesús pienso que es inútil hacer teatro si no se es feliz. Creo que es el único límite que tengo yo para hacer teatro. Cuando una relación en un montaje se transforma tóxica, prefiero no hacerlo o terminar el montaje. Creo que es inútil hacer una creación si uno no lo pasa bien. Y en relación a eso, lo que ha pasado con la pandemia ha sido que eso se me ha replanteado y lo he revisitado 1000 veces, me lo he cuestionado, y ahora todo se está haciendo más rápido y más sintético, debido a que el Zoom es más inestable, porque el tiempo de los montajes son más breves, porque el tiempo que podemos estar a lo mejor presencialmente es muy pequeño, todo tiene que ser sintético y muy al callo. No hay tiempo para diluirse ni hacer reflexiones diletantes sobre algo, todo es más efectivo. Eso. Gracias. Bien interesante todo lo que plantean los cuatro. Me llama la atención dos ideas en particular que me gustaría que pudiéramos profundizar. Por un lado, la aparición de adversidades, ¿cierto? Ante mi pregunta de los desafíos, ustedes nos cuentan sobre sus adversidades, ¿cierto? Y me gustaría saber cuáles han sido los motores que a ustedes les han permitido tomar la decisión de seguir adelante. Sí, es cierto que pertenecen a distintas generaciones y por tanto tienen distintos tipos de experiencias, ¿cierto? Pero considerando que todos han sentido algún tipo de adversidad a la hora de hacer su trabajo profesional, ¿dónde están los motores para continuar? Yo quisiera decir algo que me parece inteligente. El año pasado, por ahí, por julio, creo que asistí a un conversatorio parecido a este, y me acuerdo que hubo colegas que decretaron la muerte del teatro. Y para mí eso fue un desafío. Decir que el teatro va a morir porque hoy día tenemos que estar en plataformas, creo que es una vergüenza. Por lo tanto, fue un desafío a decir, si bien el teatro no se está haciendo en vivo, en directo, hay otras formas de hacerlo. Tal vez vamos a esperar, tal vez vamos a tener que esperar un tiempo más, pero hay que aprender nuevas formas de hacer teatro. Esta multimedia o esto que hablabas tú al principio, Federico, de que hoy día el uso de diferentes lenguajes en el arte hoy día, creo que este es un desafío de ese tipo. Nos está diciendo el problema que hoy día usar la plataforma no es un problema, sino que es un desafío. Por lo tanto, creo que nos queda mucho por hacer por delante, y creo que hay que echarle para adelante. El teatro no va a morir nunca. No puede morir. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? Yo creo que la adversidad uno tiene como que relacionarse siempre con ella. O sea, si no, la adversidad también es una manera de conflicto y uno tiene que aprender, tanto en el teatro como en la vida, y siempre dice, bueno, tanto en el teatro como en la vida, a reusarla, a encontrar la musculatura que ella tiene. O sea,
Porque hay veces que me he acordado de Fernando González, maestro de actuación, que decía uno no es más que su próximo proyecto. Entonces, ¿cómo es tu próximo proyecto? Bueno, puede tener una forma u otra, ahí vemos, vamos echamos para adelante, pero sí, claro, yo me puedo quedar en mi casa y cocino y estoy relativamente bien, ¿ya? Pero es otra energía que uno ya conoce, de otra vibración que para uno tiene muchísimo sentido, aunque todavía no tenga forma la obra, aunque no tengáis un peso, aunque no tengáis que haga las cosas más absurdas del mundo y vas y para la gente que viene realmente al teatro dice como, pero ya, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es como, no sé, es un motor que uno ya reconoció en uno mismo y después ya no puedes hacerte el loco conocerse, puedes, pero dejas de estar en ese nivel de vibración que para ti tiene sentido y que te hace buscar y buscar y buscar y es como irrefrenable, creo yo. Y pienso, a raíz de eso que plantea la Paula, en ese espacio que te otorga el teatro, fascinante y delirante, en donde tus ideas pueden encontrar un lugar. Creo que eso para mí ha sido fundamental, el darme cuenta que las ideas, los cruces que aparecen en mi cabeza encuentran sentido ahí, en ese espacio. Y que cuando eso también le hace sentido a otras, a otros, es como una fuerza que me empuja. Y cuando eso ya, hablando del elenco, luego se traspasa a un espectador, son sensaciones que yo no había vivido nunca antes. Entonces siento que son alianzas que uno va formando primero contigo mismo, contigo misma, luego con un grupo, con una compañía y luego con la comunidad, que bueno, somos un espacio muy precario, pero que tiene ese valor, ese misterio que, no, que a veces incluso es difícil de poner en palabras. Y de todas maneras quería mencionar que yo llevo 5 años afuera de la escuela y a veces pienso que recién voy a estar firme y segura cuando pase una década, ¿cachai? Como que todavía estoy en ese caminar de decir, voy a hacer esto o no, o sí, pero siempre termino diciendo que sí. Sí, yo creo que para seguir adelante, al menos en lo personal, es un trabajo con en decretar y creer en una convicción de una idea, ¿cachai? De una idea o de un objetivo. En lo personal yo me planteé un objetivo y es esa convicción la que me lleva día a día desde hace muchos años a seguir en esto. Bien, gracias. Insistiendo con algo que forma parte de lo mismo, a propósito de algo que cuenta Steffi, esa diferencia entre la escuela y el mundo profesional. Quizás en tu caso esa diferencia ya está todavía muy fresca, ¿cierto? Porque tú dices que saliste de la escuela hace solo 5 años, ¿cierto? Sí. Esa diferencia puede ser un impacto a veces, ¿cierto? Y permite quizás tomar conciencia de que en la escuela se trabaja en condiciones ideales Absolutamente. y que luego el mundo profesional está lleno de múltiples desafíos y nosotros estamos viendo aquí en esta conversación que no solo la crisis sanitaria, ¿cierto? Es un desafío para la creación teatral, ¿cierto? Ya vamos a ahondar en eso, ¿cierto? Pero si nos puedes contar un poco, tú primero, Steffi, que lo tienes un poquito más fresco, y luego los demás invitados, ¿cómo ha sido ese impacto de reconocer esa diferencia entre la escuela y el mundo profesional? Ay, wow, heavy. Bueno, ha sido heavy, obviamente, porque es muy distinto. Es que tú le das en el clavo cuando dices que son condiciones ideales, pero uno no sabe, po. Entonces, tú no sabes que tener la sala de ensayo, que tener un objetivo como una muestra, un examen, es tener un objetivo, ¿cachai? Como tener el feedback de un profesor también. Creo que eso ha sido una de las cosas potentes con las que me encontraba. Afuera no existe alguien que te esté evaluando. Entonces, ¿de qué manera tú entonces empiezas a ponerle el valor a tu trabajo? ¿Qué es lo que escuchas y qué es lo que no escuchas? ¿Quién? Etcétera. Y bueno, la precariedad que vivimos afuera es mucho más grande, o sea, no hay salas de ensayo,
no hay espacio, a nadie le importa que tú te quedes durmiendo un día y no te levantes y no llegues, como, en verdad a nadie le importa. Y eso, si bien es triste, es desafiante también, como el querer hacer las cosas, tal como lo decía el Jesús, por una convicción y no por una obligación, ni porque estáis pagando, ni porque estáis amarrado a una institución, sino que porque tienes una convicción de que lo que estás haciendo tiene sentido. Pero sí es fuerte, como... Pero cada uno con su proceso también, o sea, de repente uno empieza a asustar mucho a los estudiantes, a mí me pasó también con profes, como ustedes no tienen ni idea lo que es afuera, es como, al final salí con un terror de que yo no sabía nada, cuando tenemos que ir viviendo cada etapa y disfrutarla con sus desafíos y sus adversidades. Claro, bueno, yo podría decir de que, bueno, mi tiempo de escuela fue un poquito más allá del de Stephanie, pero igual fue duro, fue en momentos de dictadura. Entonces, mi salida de la escuela fue, al salir del Campo Oriente hacia atravesar la calle, me di cuenta de que no había aprendido nada. La verdad que quedaron solamente en mi cuerpo imágenes orgánicas, sensaciones, tal vez quedó más bien esas relaciones con los profes, las conversas más profundas, más que las materias. Y hoy día podemos, esto que ha demostrado, que hoy día podemos encontrar cualquier cosa en internet, y lo que queda son tal vez la presencialidad como tal. Quiero recordar a alguien que alguna vez definió, dijo, le preguntaban qué es lo que era cultura, no recuerdo a qué teórico, y él dijo, cultura es lo que queda cuando se nos olvida todo. Y la verdad que eso me pasó a mí. Yo creo que cuando atravesé la calle y dije, yo me olvidé de todo, ahora empiezo a vivir el teatro. Y empecé de nuevo. Entonces, a empezar de otra forma. Yo no puedo decir que las condiciones de alguna escuela no son las ideales. Yo creo que hay escuelas que tienen salas pequeñas, salas que no tienen calefacción. Nosotros tuvimos una sala que tenía una baldosa con hongo. Entonces tampoco eran las mejores condiciones. Pero sí yo puedo decir que después que uno sale de la escuela empieza a valorar las cosas porque, porque la está haciendo uno. Ya no la está haciendo porque está pagando, sino que la está haciendo porque son propias. Yo voy a defender a mi escuela a propósito. Sí, yo tuve una experiencia, yo estudié entre el 96 y el 99 en Gustavo Mesa. Y yo creo que Gustavo Mesa, o la escuela de Gustavo Mesa, porque a mí no me tocó clase con él, nos preparó para el mundo real, desde el primer día. Nos becaba, tú tenías que pagarte la beca cuidando el teatro, pintabas la escuela, agarrabas los exámenes y te llevaba a Puerto Montt en un bus y presentabas la obra ahí y tenías que producirlo tú. Creo que mi experiencia al menos es diferente de lo que cuento. Yo creo que mi traspaso al mundo profesional, yo sabía a lo que iba, porque ya venía como que la idea de la escuela de Mesa me iba empujando para allá todo el rato. Yo no tuve ese vacío de hoy estoy solo, no, yo sabía que iba a estar solo, porque me lo habían dicho que iba a estar solo y porque me prepararon para estar solo. Creo que eso yo defiendo mi formación en la escuela. Yo igual, fue muy bacán mi curso, como que tuve un curso muy bueno, con el que sigo teniendo muchas redes, sigo trabajando, sigo teniendo mejores amigos. Nos creíamos la raja, perdón, el francés, pero éramos muy soberbios. Creo que es un momento también para hacerlo, porque eres muy joven y crees que ¿cómo no? Yo como profe igual veo alumnos sobre y los dejo porque es tu momento, después el chancacazo cuando salís de la escuela es fuerte, pero bueno, será la vida la que te haga reflexionar al respecto, pero también tiene que terminar, no puedes vivir estudiando teatro, o sea, tienes que trabajar, tienes que cambiar Entonces es un momento muy bueno y además es un momento para formar los grupos de trabajo, porque en este país no hay audiciones, no hay. Entonces, si tú no configuras un equipo de trabajo con el que después vas a hacer la fiesta, para conseguir la plata, para hacer la obra, y te van a encantar las mismas cosas, y tienes una sincronía de imaginario, y
te ríes de lo mismo, escuchas las mismas cosas y perdiste muchas horas ensayando algo, de ahí surgió algo, no sé, hay un recorrido que es muy importante que suceda en la escuela, y ahí están tus pares, y ahí está tu generación, y hay un montón de códigos que se están forjando, que son súper importantes. Creo que es un momento que ojalá siempre fuera hermoso. Yo tengo muy buenos recuerdos de la escuela, estudié en la Chile, y nada, pues es terrible salir de la escuela, pero hay que salir nomás, pues como es terrible nacer, tú la guata de tu mamá, tenés que nacer nomás, para meter 39 meses la guata, no puede ser, o sea, son 40, 50 ya. Son procesos. Bien, igual esas diferencias entre la escuela y el mundo profesional, a partir de las respuestas que ustedes dan, se deben a diversas razones, pero una de las tantas razones que aparece por ahí de algún modo también en su respuesta tiene que ver con los modos de producción de la vida material. ¿Qué quiero decir con esto? Claudio señalaba hace un momento que él ha escuchado en algunos conversatorios que se ha decretado la muerte del teatro. Y él se niega a esa idea, ¿cierto? Pero convengamos que, aunque el teatro está bastante vivo en términos creativos, está agonizando, visto desde otros criterios, ¿cierto? Y nada, yo en algunas cosas que he escrito, algunas teóricas, otras creativas, ¿cierto? He jugado con la metáfora de los roles que cumplen la agonía y la muerte, ¿cierto? Y me parece que básicamente la muerte es la más popular, y la agonía es la que en realidad hace todo el trabajo, ¿cierto? Y es la muerte después la que se lleva todo el crédito, siendo que la agonía hizo todo el trabajo. Hoy hubo una interesante manifestación en el lugar donde vive la ministra de Cultura. Sabemos que hace un tiempo la ministra de Cultura dijo unas cosas horribles sobre el rol que tiene el arte, ¿cierto? En la sociedad de la que formamos parte. Bueno, no tenía que decirlo, ya sabíamos que en su sector pensaban eso, ¿cierto? Entonces, me parece interesante quizás detenernos un poquito a pensar en eso, en esa agonía en términos económicos en las que vive el teatro en la actualidad, a partir de las modalidades de producción de la vida material en las que estamos insertos, ¿cierto? No sé si tienen alguna opinión sobre este estado de agonía de la producción artística en la sociedad de la que formamos parte. Bueno, primero decir que no es solamente el teatro, yo creo que todas las artes también una agonía con lo que tú dices. Incluso artes que son de industria, como la música, el video, no han habido más video ahora, sino que sigue en crisis. Ahora, bueno, alguien dijo por ahí que el teatro es el agonizante que nunca muere. Yo creo que es una historia que siempre pasa. Yo creo que han ocurrido muchas pandemias y el teatro sigue existiendo, han ocurrido guerras mundiales y el teatro sigue existiendo. Yo creo que es una crisis más, no creo que sea tan... Es terrible, sí, porque tal vez nos está atacando lo más importante que es la presencialidad, pero estoy seguro de que, como lo que yo escribí hace un rato, le leía, creo que vamos a salir fortalecidos. Yo creo que después de esto, es verdad, no vamos a... no vamos a hacer teatro como lo hacíamos antes, pero vamos a usar más recursos, seguramente vamos a estar usando más recursos que usábamos antes, más recursos audiovisuales, vamos a intermediar entre varios lenguajes. Yo creo que es el beneficio que va a tener esto. Pero igual hay presencialidad, yo creo que igual hay presencialidad en lo virtual. No es la que quisiéramos, pero si aceptamos que no va a haber más teatro, creo que no tiene mucho sentido seguir viviendo. No sé si no les gustó a lo mejor la pregunta. No, es que no, es una pregunta que siempre es complicada y también de alguna manera nosotros no es primera vez que no tenemos los recursos, no es primera vez que ponemos el cuerpo para salir adelante y nos las arreglamos de las maneras posibles
para vivir más parecidamente a como nosotros nos gusta vivir, digamos. Como igual comemos, o sea, y nos podemos reagrupar, porque también somos una cierta comunidad gitana que nos vamos a ayudar en lo que podamos. O sea, hay diferentes organizaciones, SIDARTE, las actrices, la RACH, los diseñadores, y vamos a mover y vamos a hacer cosas. Está súper difícil, y 1000 veces ha estado súper difícil. O sea, yo creo que la gente en dictadura también inventó mecanismos para decir las cosas, pero en una obra infantil, no decir ciertas palabras, mecanismos dentro de las prohibiciones. Entonces, es como, está más duro, obviamente, está más duro y no podemos socializarlo tanto a pesar de las redes sociales. Y claro, y uno se queda como callado porque tal vez alguien lo está pasando más mal, entonces no puedes como decir, generalizar, no sé, o pretender representar a todos los actores que están viviendo realidades súper distintas. Sin embargo, yo como soy una persona que camina por la vereda del optimismo, no sé si está bien o mal, pero soy así. Igual me parece interesante la descentralización, desarraigarse del territorio para poder seguir trabajando, así sean, no importa el final del montaje, quiero decir, hay proyectos que yo tuve que nos quedamos conversando y no se estrenó nunca, otros que estrenamos y decimos, oye, bueno, esto hay que estrenarlo porque lo que queremos decir lo queremos decir ahora, entonces vamos a hacerlo con lo que tenemos y vamos a ir online. Depende de cada proyecto, pero yo tenía una actriz en Temuco y otra en Las Cruces, y claro, se volvieron cada una a sus casas de donde era, y estrenamos desde ahí, y claro, bueno, si no es el teatro como nos gustaría, pero igual puedes estar en otro lugar que no es Santiago, que no es esa cosa tan centralizada, o tener alumnos que están ahora en Osorno, en Puerto Montt, que llueve desde su lugar donde están trabajando, no sé, me parece que no es el ideal, pero para mí también está abriendo posibilidad, o estrené también una lectura con puros argentinos, como qué maravilla dirigir un elenco entero argentino, no me había pasado, no tendría tiempo de ir a Buenos Aires, ni plata, ni nada. Entonces creo que a la par se puede estar descentralizando la manera de trabajar. No sé si para un final, pero sí para encontrarse de otra manera. Ojalá con Latinoamérica, ojalá abramos Latinoamérica y hablemos con Bolivia, y hablemos con Uruguay, y estemos más cerca de toda la cultura que ahí se está moviendo, y estamos muy preocupados de Europa todavía, y hay mucho que abrir lazos ahí. A mí se me quedó algo en relación a lo que decía Pablo hace un rato. Creo que yo me niego a sentirme especial. Yo creo que nosotros, si bien estamos viendo una crisis como lenguaje o como disciplina, pero la gente se está muriendo de hambre. Se está muriendo la gente en los hospitales. Entonces, hablar de que somos sensibles, que estamos perdiendo nuestro lenguaje, no sé, perdónenme, pero aquí la crisis es una crisis profunda de mucha gente. Entonces, por lo tanto, creo que tal vez nosotros somos reflejos de eso, pero hay gente que la está pasando peor que nosotros. Yo puedo vivir en mi casa, puedo comer algo, puedo tener menos sueldo, pero hay gente que no tiene nada. Entonces, por lo tanto, creo que hay que pensar que nuestro teatro tiene que representar eso profundamente, lo que está pasando a la gente, de verdad. Sí, desde ese lado yo le encuentro mucha razón a Paula con respecto a descentralizar, y también creo que tenemos que hacer una autocrítica profunda, porque cuando no estábamos en pandemia, generalmente la gran mayoría no pensábamos qué pasaba en otro lugar que no fuera la escena de Santiago. Y creo que ese lugar sí ha estado en agonía y muerte desde hace muchos más años que la escena de Santiago. Y creo que ahí también creo que hay un punto sustancial de lo que es el teatro. Hay colegas, compañeras, compañeros que están en agonía y muerte en región desde hace décadas. ¿Cachai? Y por qué, concuerdo un poco con lo de Claudio, y por eso mucho tiempo parece que los de Santiago nos sentimos especial y sentimos que el teatro sucedía acá, ¿cachai? Y yo creo que el teatro sucede mucho más en otros lados. O sea, las grandes compañías, los grandes teatristas de la resistencia a la dictadura fueron gente de Concepción, de afuera, ¿cachai? Etcétera, 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 etcétera.
Bueno, eso ha sido para mí, me ha pegado súper fuerte. Yo soy de Concepción, viví 10 años en Santiago estudiando teatro y 5 me quedé trabajando allá porque realmente creía que era el único lugar donde yo podía hacer teatro. Y la pandemia me trajo de vuelta y me enfrentó a que quizás sí es posible que yo esté acá y no perder todo el contacto con Santiago y poder ser capaz de generar algo aquí mismo. Y eso ha sido algo que me tiene súper inquieta a mí y a muchas otras personas también. Y con respecto a la agonía que planteaba Federico, en mi caso, y si bien no puedo generalizar, pero sí puedo hablar por hartos colegas y amigos que trabajamos juntos, nosotros nunca hemos vivido del teatro. Es algo que pretendíamos hacer en 10 o 15 años más, estando estables, qué sé yo. Entonces, para nosotros esto es como lo que siempre ha sido, ¿cachai? Nunca, Sí. el teatro joven y el teatro emergente nunca ha tenido un espacio en muchos lugares. O sea, ser seleccionada en Santiago Amil es la novedad, porque es algo que jamás podría haber imaginado, porque esas cosas no se dan, y así ha sido para todos nosotros. Entonces, nosotros hemos empatizado totalmente con todos nuestros profesores, con todos nuestros colegas que sí vivían del teatro y nos imaginamos lo duro que debe ser, pero para nosotros ha sido desde que salimos de la escuela. Entonces, si bien la Paula camina por el optimismo, para nosotros igual es un poco desesperanzador, ¿cachai? Como, pucha, estábamos ahí pensando que íbamos bien encarrilados y de repente pasa todo esto y te das cuenta de la precariedad así de una, y, y vienen las maneras de por qué no generar desde otro lugar, de otra manera, etcétera. Gracias. Sí, voy a pasar a preguntas del público, que ya están haciendo varias, pero antes me gustaría decir que es bien interesante eso último, ¿cierto? De que eso que dice Steffi, siempre hemos vivido así. Y sí, aunque los 4 invitados sean de distintas generaciones, reconocemos, ¿cierto?, que este paso del teatro de vivir a sobrevivir comenzó hace 48 años, ¿cierto? Un día exacto, del 11 de septiembre de 1973. Luego, 2 años después, se instaura un modelo económico, ¿cierto?, que obliga ya de manera jurídica, ¿cierto?, al teatro a sobrevivir. Entonces, muy probablemente nuestros 4 invitados, ¿cierto?, Paula, Jesús, Steffi, Claudio, han participado de una escena teatral que ha naturalizado la idea de sobrevivir, ¿cierto? Es así como se ha trabajado en los últimos 48 años. Bien, voy a pasar a las preguntas del público. Ojos de Embés, ese es su Instagram, pregunta para todos y todas, ¿cómo logran concretizar o sintetizar en algunas ocasiones tantas ideas? ¿Sí? Tiene que ver como con la metodología de creación, ¿cierto? Yo. La dirección y la identidad mía como director viene mucho de mi infancia y mi niñez. Yo fui deportista de alto rendimiento, quise ser deportista de alto rendimiento, entonces tengo esa formación clara para dirigir una obra de teatro. Sé en cuántos ensayos voy a hacer la obra, sé que necesito primero como director 1 mes o 2 meses de ensayar solo, después el tercer mes lo ensayo solo con mi equipo artístico, diseñadoras, músicos, producción, y al tercer o cuarto mes recién me enfrento al elenco, pero con toda esa mochilita ya cargada, como para tener certeza, ¿cachai? Y algo que me sirve mucho es un objetivo por ensayo, no tratar de resolver la obra entera en un día. Y para eso es muy importante saber en cuántos ensayos voy a hacer la obra. A mí me entusiasma mucho, se me empieza como a abrir muchas ideas y esa efervescencia creativa me gusta mucho, y como soy así, me sirven mucho las estructuras, como incluso estructuras aristotélicas, no se notan, creo yo, como en las obras, pero para mí están, porque a mí me ordenan, porque si no se me abre el árbol demasiado grande, y me gusta mucho eso.
Y también trabajo primero parando los palos de la casa y después vamos ordenando, pues, no, esta cuestión no está acá, mejor para acá, y después ordeno, pero siempre como de la estructura hacia el decorado, por decirlo de alguna manera. Por mi parte, yo podría decir que mi ideal es siempre tratar de que cada montaje sea nuevo, en todo sentido, metodológica y creativamente. O sea, no repetir una fórmula que me resultó y poder repetirla siempre. Creo que eso ya hay historia que no funciona. Entonces, puede ser que haya impronta igual, que uno inevitablemente conozcamos la impronta de Jesús, de Paula o de Stephanie. Hay poéticas detrás, hay como poética, hay impronta. Pero igual yo creo que uno trata de reinventarse cada vez. Ahora, respecto a aquí, lo que me puede dar la tendencia a un trabajo creativo son las resonancias. O sea, cuando uno, desde el texto que uno escribe, el texto que uno toma, que se lo pasan ya escrito y lo tiene que dirigir, tiene que encontrar resonancia en algo que no es propio, de un dramaturgo anterior, de otra persona, que es diferente tal vez a cuando uno escribe las obras, porque ahí las resonancias más bien parten de mucho más atrás, de las ideas detonantes, esas que vienen mucho más profundamente. Pero la resonancia es bien interesante porque es como una vibración, la vibración de las imágenes que aparecen de un texto, la vibración con los actores y la vibración después cuando la obra está en escena. Y en el estreno vibra y la obra vuelve a ser esa imagen inicial que uno encontró. Entonces la resonancia para mí es lo más importante. En mi caso, creo que igual lo estoy descubriendo, pero sí, no puedo negar que a mí me gustan las obras que no tienen texto, en donde los personajes no hablan. O hablan en otro idioma, o inventan otras maneras para hablar. Entonces creo que lo primero es que me gusta llevar a las actrices a encontrar esas coreografías, a encontrar esos lenguajes, a encontrar esas maneras de comunicarse, a poder llegar a esas imágenes, esas danzas, esos silencios, y revisarlo una y otra vez y otra vez y otra vez hasta ir viendo que todo eso tiene su lógica en sí misma, pertenece a un mundo que inventamos. Bien, gracias. Y bueno, el teatro tiene la particularidad de que siempre se trabaja en equipo, ¿cierto? Entonces, me parece interesante esta pregunta que hicieron porque, bueno, en otras disciplinas artísticas, en la literatura, por ejemplo, la posibilidad de sintetizar ideas para que termine manifestándose la obra es responsabilidad de uno solo. Pero en el caso de ustedes Vamos a 4 minutos. que dirigen, es importante el trabajo en equipo, ¿cierto? No solo sintetizar en sus conciencias, sino también en las conciencias de quienes trabajan con ustedes. No sé si pueden profundizar un poquito más en el rol del trabajo en equipo en esa síntesis de las ideas. Bueno, yo como que mi salida de la escuela, digamos, fue en compañía, y esa compañía trabajaba en creación colectiva, se llamaba Teatro El Hijo, y entonces para nosotros siempre fue como, me costó mucho después ordenar de otra manera las cosas, como que para mí está en todos los roles, en el vestuario, entonces siempre estoy ahora, ya que estoy dirigiendo más, como muy en relación con todo el equipo, y me interesa mucho la opinión de toda la gente que trabaja. O sea, lo colectivo para mí es como lo que nutre el trabajo, no me interesa como yo, bueno, ideas, no, para nada, todo el rato estoy como dispuesta a que me pongan en problemas cada uno de las partes del equipo, y así ha sido, y a veces lo paso súper mal porque tenés que llevar todo el barco, pero estoy dispuesta porque sé que hay algo ahí que está pulsando, latiendo, reordenándose. Por mi parte, yo podría decir yo que he estado en los dos lados, porque vengo con más tiempo de teatro, en el sentido, me tocó algún momento que me contrataron una compañía independiente y me dijo, toma este texto y móntalo. Y ahí, lamentablemente, está todo en las manos de uno. Ahí había poco que hacer, digamos, uno tenía que dar las órdenes y que por mucho democrático uno quiera hacerlo. Recuerdo una vez a Alejandro Quintana, el gran actor que está en Alemania hoy día, yo le pregunté, ¿qué crees tú que necesitaría un director para aprender? Me dijo, dirige actores viejos, porque te van a obligar de otra manera. Cuando tú le abramos lo colectivo no siempre resulta. Pero también me ha tocado aprender este nuevo teatro, el nuevo teatro que partió de los 80, o tal vez un poco más adelante, el teatro Imagen, el teatro completamente colectivo, donde el director se pone en duda.
el director no es el que manda, o ni siquiera el que ordena. El director tal vez va dando detonaciones para que los actores se empiezan a mover y las actrices empiezan a mover, pero necesariamente es otro tipo, es un paradigma diferente. El paradigma hoy día es otro, ha cambiado completamente. Entonces la posición del director es bastante diferente a la que fue no hace tantos años. Sí, en el caso mío, mi concepto es apoyo mutuo, pero tengo que diferenciar que mis favoritos son el diseño, la composición y la producción sobre el elenco. En primera instancia, como lugares de confianza. Como lugar de confianza, ese es mi equipo. Diseño, composición y producción. Composición musical y producción. ¿Sí? Esos son mi lugar donde me guardo, donde trato de mostrarme débil también, donde creamos, donde doy los espacios, donde finalmente separo en cada una de esas opciones. Ellos también son creadores y creadores, proponen, conversamos, resolvemos entre nosotros. Es como mi cuerpo técnico, ¿no? Sí. Yo disfruto mucho trabajar con las actrices, me encanta, y como nunca tengo cómo pagarles, trato de seducirlas, que disfruten demasiado lo que están haciendo, que les guste mucho lo que estamos inventando, y en eso vamos conversando y vamos armando y vamos creando, pero existe mucho el querer proporcionar un espacio que, si bien no hay retribución económica, sí la hay desde otros lados, creativo, imaginario, llevar a cabo y probar todas las ideas. Desde ese lugar me gusta mucho el trabajo con las actrices. Perfecto, muchas gracias. Vamos a tener que hacer un intermedio por el Instagram. Vamos a despedir a Paula, que por ser el Día del Teatro, ¿cierto?, tiene otras actividades con las que cumplir. Está muy solicitada ella, así que nos vamos a despedir al tiro de ella. Muchas gracias, Gracias, Paula, compañera. por venir. Chao. Gracias por la Saludos. invitación, bacán encontrarse, sea como sea, estamos vivos aquí, todos funcionando, es bueno recordarlo y conversar y acordarnos del teatro, de cómo era, y hablarle a la gente que no ha podido verlo, que tiene menos esa información en su cuerpo, los estudiantes jóvenes, cómo eran todos esos detalles. Gracias por la invitación. Chao, Paula, que estés bien. Chao, Paula, cariño, un Chao. gusto. Está bien. Saludos a todo el mundo. Gracias. ¿Vamos a pausa? Parece que ya estamos en la pausa. Estamos en la pausa ya. Sí, 8 minutos y volvemos. Ya. Ya. Oye, ¿cuánto se puede saber? ¿Cuántos hay viendo el Instagram? En Instagram, 32, Ya, 34. pero va gente y viene, porque en un momento había más, parece. Va oscilante el número de Sí, va a visitas. ir cambiando Sí. harto el Va número. cambiando, sí. Sí. Pero bien, súper Está bien. bien. Bien, sí. Súper. sí, los chicos saben aquí Sí, como que no baja de los 30, parece, ¿cierto? Como que No, se baja mueve. lo máximo a 27, pero estamos entre 27 y 35. Y hay hartas preguntas, así que está súper Sí. buena la cosa por Instagram. Están Ah, preguntando harto. excelente. Sí, discúlpame que yo me engolosiné un poquito al comienzo haciendo más preguntas Está de bien. lo... Sí, de no, pero lo- alcanzaste justo a decir que venía la pausa, así que perfecto. Ya, no sé si alcanzó a salir que le decíamos chao a la Paula. Parece que no. ¿Sí? ¿Sí se alcanzó? Sí. Sí. Ya, bueno. Lo importante es que la gente aquí en Zoom sepa que en estos momentos por Instagram se está dando un video de el proyecto En Breve, de las actividades de En Breve durante el 2020 y un poquito como contando de cada uno de nuestros invitados hoy día. Así, pero ese video no lo podemos mostrar por Zoom, se está dando en estos momentos por Instagram. Yo empecé a ver Instagram y me comió el teléfono, me comió toda la memoria. Sí, Yo no tengo. quedan como 4 minutos para volver, ¿cierto? Sí, Más o sí. menos. Te va a avisar, Rodo te va a Rodo. avisar, Federico. Perfecto. Ya, También ¿uno todos. puede ir y volver entonces? Sí, sí. Sí, tienen- son más de tienen- 4 Vaya. minutos de hecho, porque el video 4 dura como 8 minutos. Sí, Ah, ya. quedan ya. 4 para que puedan Yo también me voy a ir y mover un volver. poquito, entonces aquí tengo un poquito de tiempo. Claudia, ¿me escuchas?
¿Yo? ¿Sí? Fernando, Hola, ¿cómo estáis? bien, desde Estocolmo, ¿Cómo estáis acá? Desde desde el Suecia. principio. Qué buena, bueno, te he visto, qué buena. Sí, bueno, dije voy ¿Cómo a estás? saludarlo por si acaso. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Allá qué hora Bien. es? ¿Qué hora en Estocolmo? Aquí es madrugada, las 2 de la madrugada. Las 2. Está bien, Sí, qué bueno. Qué hablamos de Ahí bien. te presento a mi colega y amigo, aquí están. Fernando sí. Nope, que es un amigo que yo conocí en Estocolmo hace muchos años y nos hemos reencontrado este último tiempo y mira, nos estaba viendo desde Estocolmo. Él es un gran director allá. Bienvenido. Muy, Hola, Gracias, Fernando, muy ¿cómo bien. estás? gracias. Sí, es Excelente. lindo escucharlos. Oye, Hemos ¿qué te parece? ¿Es muy extraño la conversación para ti desde allá? ¿O hay sintonía? ¿Eh? El Perdón. contenido, ¿hay sintonía con lo que pasa en Estocolmo? Yo creo que es como, creo que uno de los griegos decía que lo humano no se es conocido, ¿no? Entonces es que exactamente igual. Tengo las referencias de Colombia, de México y ahora de que también de Suecia, y es la misma problemática. Bueno, Fernando es colombiano y vive hace muchos años en Suecia, entonces casi la mitad es más sueco que colombiano. Y estaba pensando en compartir pero en otra ocasión, la cuestión de Palestina, de cuando Ya, se pues. está en difícil situación, pero tenaz, entonces dice uno, ¿a qué vine aquí? ¿A lamentarme o a ayudar o a hacer mi trabajo? Y eso me ayuda mucho. Oye, esperemos que, Federico, te quiero presentar a Fernando Nope, que está desde Estocolmo, es un director de allá. Que nos está ayudando. Hola, Entonces, tal vez en Fernando. algún momento, ¿Qué tal? cuando haya abrir la conversación, podríamos darle la palabra, porque nos está contando algo desde su espacio que nos puede contar. Sí, más que sí, sí, se interesa, ¿no? Es ¿Sí? de pronto, como decía algún compañero por ahí ahora, es que cuando llegas tú a un momento yo estoy hablando de Palestina, hay guerra, hay cantidad de cosas, y entonces pensaba yo, o me lamento de mi situación, o vine aquí, vine fue a ayudarlos, ¿no? Vine fue aquí a tener poner mi granito de arena, ¿no? Y entonces eso creo que nos ayuda mucho en el teatro, porque el teatro es igual que ¿cómo se llaman ellas? Las mandalas de los budistas, ¿no? Las decora uno, las hace muy bellas y después hay que comenzar nuevamente de nuevo, ¿no? Bueno, guárdate el comentario para cuando hagamos la conversación, para que no lo Ya, tires todo, no tires todo Ya, ahora. Ayuda ahora. después y se me olvida. Claudio, Ok, tú le puedes dar la indicarnos bienvenida. Dale, ya, yo lo cuándo Bueno, presento, sigue. a Fernando, oye, ya, que con gusto. no era la Sí, intención, sí, sí. No, solamente pero está te quería lindo saludar, Claudio. compartir. Bueno, si Estamos hablando sirve de de la alguna geografía, se rompió experiencia, la gracias, geografía. Vamos. chicos, gracias. Hablamos Me después, entonces. preguntan, perdón, ¿cómo entrar por Instagram? ¿Cómo lo hacen las personas para entrar por Instagram? ¿Qué tienen Aquí que en buscar? En el flyer Javi, está la dirección, en el En flyer. breve.teatro. ¿Puedo enviar Ya, igual el bacán. link por acá? Si sí, sirve de por algo. favor. Ahí. En breve, ahí está. Ya. Gracias. Bien. Vale. Eh, Ya queda, empezamos por el Instagram, así que queda ¿Terminó el video? poquitito para partir ahora. Cerramos y
Federico, ¿y ustedes hacen este tipo de encuentros? Me gustaría también participar alguna vez, escucharlos o en otra ocasión. Los organizadores fueron los estudiantes de la escuela. Ah, ya. Ok. Es mérito de ellos. Genial, buenísimo. Pero igual le vamos a pedir que dejen su dirección en el chat para que te puedas conectar con ellos. Es que, ¿sabes qué me pasó, Claudio? ¿Sí? Que ahora estoy haciendo la cuestión de los cursos estos de cine. ¿Ya? Me encuentro yo con ustedes y digo yo, por fin me encontré con los primos míos. Hablamos el mismo idioma. Ah, ya, los de cine están hablando otra cosa. Ellos están en otro cuento. Claro, me imagino. ¿Estamos esperando que termine el video? ¿Qué estamos esperando? Sí, que nos den la señal de que Ya podemos... estamos a puerta de salir. Ya. Ah, ¿estamos listos? Ya. Ya, Federico. Bien, estamos de vuelta en este conversatorio organizado por las y los integrantes de En Breve Teatro. Y vamos a seguir con las preguntas del público. Ya tuvimos que despedir a Paula Bravo, que como decíamos hace un rato, tenía otra actividad a propósito del Día del Teatro. Y la siguiente pregunta la hace Seba Troncoso Carrasco, y hace una pregunta bien contingente, dice, ¿cómo se logra crear en el espacio del hogar? ¿El espacio de qué? No entendí. Del hogar. Ah, el hogar. Hola, desde lo doméstico primero, yo encuentro que cada una y cada uno debe tener como ciertas características para poder concentrarse si necesitáis concentración. En lo personal yo necesito un espacio que solamente que esté encerrado. ¿Sí? Y de ahí si está ordenado, desordenado, si es el caos o está pulcro, me da lo mismo. Pero que tiene que ser un búnker. Y ahí veo películas, leo, me paseo, pateo una pelota, me vuelvo a sentar, vuelvo a leer, etcétera, 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 etcétera. Pero más o menos como es el lugar que más me funciona de trabajo, un lugar encerrado donde yo pueda sentir que ir a la cocina es dejar de trabajar. ¿Sí? Qué bacán eso que planteas, Jesús. Como es que iba a responder algo súper técnico, pero en verdad creo que es más bonito eso que estáis diciendo tú. Y tiene que ver con que yo me devolví a Conce, a mi casa, después de 10 años, y poner en circulación mi imaginario con mi hogar, con mis papás, con mi mamá, que siempre ha sido un referente, en la casa de mis abuelos, en donde mi abuela siempre ha sido un referente, en torno a la pregunta que me hago, que es ¿cuál es el sentido histórico de la mujer en Occidente? Qué sé yo, encontrarme en mi hogar después de tanto rato, circulando mis ideas acá, ha sido maravilloso, como que ha fluido de otra manera, a diferencia de cuando yo estaba en mi casa sola, en Santiago, o en una sala de ensayo, como que ha ocurrido otra cosa y ha sido genial. Ir a la cocina y sentir como este olor a comida que te despierta algo, ¿cachai? Como que por ahí ha habido algo muy nuevo, muy bonito, muy de mucho privilegio también, pero que no puedo dejar de mencionar porque ha sido fundamental como para este nuevo proceso creativo que estoy haciendo. Para mí ha sido terrible realmente, porque he estado solo ya 1 año y medio, muy complejo. Primero, como dice Estefan, para mí también hacía lo mismo, iba y venía a la escuela, iba a mi almacén donde yo trabajaba, me juntaba con mis compañeros de trabajo, y ese tránsito hacía que el fluir fuera más natural. Pero cuando estás enfrentado todo el día a ti mismo, es terrible. Los primeros meses fue enfrentarme a mi fantasma, a mi silencio, enfrentarme a mí mismo como no lo había hecho durante muchos años. Entonces tuve que empezar todo de nuevo. Entonces empecé a releer cosas que había leído hace mucho tiempo atrás, lo empecé a revisar de otra manera, empecé a relacionarme más con otros lenguajes.
pero la verdad que aún no sé, no sé cómo está. He producido cosas, he estado produciendo obras, pero creo que sobre esa producción está ese fantasma interno que cada día me enfrento como al espejo, me estoy mirando y digo, ¿quién soy yo? O sea, esta es una cuestión nueva, un enfrentamiento como el que no ocurrió nunca. Por lo tanto, ha sido muy complejo, muy difícil. Qué loco, a mí me pasa absolutamente lo contrario. Creo que incluso me he vuelto a concentrar esta imposición de no salir. Creo que a Mira. veces estaba en demasiadas cosas afuera y no estaba en ninguna, y creo que acá he podido ordenarme nuevamente, volver a estudiar, volver, sobre todo volver al centro, a estar mucho más tranquilo. Sí, sí. Sí. Steffi, queda igual un poquito la curiosidad por saber cuál era esa respuesta original que iba a ser un poquito más La técnica. respuesta técnica. Más técnica le puse yo, pero quizás no quiere la palabra. A propósito que tú eres investigador, Federico, me arrepentí después, aquí lo digo, aquí lo niego, pero no, que es difícil en un trabajo, por ejemplo, que no tiene texto, llevar a cabo un proceso mediante Zoom, porque te sentáis con las actrices a hablar en una convención sobre lo que podría llegar a ser, pero ya llega un punto en el que no tenéis texto que aprender, entonces no tenéis texto que repasar, ni que leer, entonces ya, de hecho, nosotras llegamos a un punto, la obra El Convento, que se iba a estrenar en enero, comenzó en pandemia y llegó un punto en el que dijimos todas como ya no tiene sentido juntarnos más por Zoom, porque ya no hay nada más que podamos hacer. Entonces, desde ese lugar colectivo de práctica es muy difícil, imposible, diría yo, en mi caso, en esos proyectos específicos. Pero por el otro lado, la corriente y el imaginario aquí puesto en Concepción, mi casa, mi origen, ha sido una oportunidad muy bonita. Yo no sé si les pasó a ustedes, que quiero comentar algo. Yo, uno de los montajes que hice, los actores no se conocieron nunca, o sea, fueron convocados y trabajamos en Zoom, no se vieron nunca. Todo el trabajo fue en Zoom y fue muy interesante. Primero fue una causa el Zoom, no nos funcionó, se nos caía, entonces decidimos trabajar. Yo mandaba un comentario, yo mandaba una detonación, por decir una provocación, para que ellos trabajaran, me mandaban videos y yo corregía los videos y después fuimos trabajando así como de forma, ¿cómo se puede decir? Diferecta, digamos, no en vivo. Entonces fue una manera de buscar la forma de trabajar. Y un día cuando ya estrenamos nos juntamos y se conocieron. Eras tú más grande, yo te veía más chico, eras más cabezón, no sé, fue una cuestión extraordinaria. Es increíble, pero se pudo ser posible trabajar sin conocerse. Y bueno, y los talleres, los cursos que uno hace miles de veces pasado. Sí, yo no decidí no trabajar por Zoom, por ejemplo. Ya, No, y he ensayado 2 obras presenciales en el año pasado. Una que logramos estrenar y otra que no logramos estrenar. Y ahora parto otro proceso, se supone en junio presencial. Y cuando se pueda estrenar, se va a estrenar. Y hay otros fondar que están por ahí parados y se van a... Pero sí, fue una decisión personal no trabajar por Zoom, salvo, no sé, una lectura dramatizada, por ejemplo, o algo que sea mucho más estático, ¿cachai? Que uno pueda resolverlo por este lugar. ¿Y cómo, perdona, una pregunta, perdona Federico, pero ¿cómo lo hacen con los sanitarios? ¿Cuántos actores o cuánto el elenco que está? Eran dos No, actrices, ya no está. en ambas obras 2 actrices, o sea, en una un actor y una actriz, y en el otra 2 actrices. Ahora me toca un desafío con elenco mayor, pero lo voy a parcelar. Voy a estar en ensayo de no más 3 actores por ensayo. Pero entonces, en términos cuantitativos, Jesús, podría decirse que tú has trabajado más o menos lo mismo que antes de la crisis sanitaria. Gracias al cielo y a la vida, sí. Sí. He tenido trabajo constante. Sí, igual readecuando, pero porque me hizo un radioteatro, que ahí ese radioteatro pasó a presencialidad en enero, fue un proyecto de FITAM, y tenía fondar ganados que se habían parado, ¿cachai? Entonces, la pandemia me pilló con fondar. Bueno, a todo esto yo dejé hacer clases, ¿cachai? Antes de la pandemia, entonces como que hago solamente
un cuarto año en el UNIAC, que es la única clase que hago, y que más pareció a dirigir, porque también ahí está, a propósito de lo que decían, hay una decisión personal de no hacer más clase de actuación y dedicarme a pensar mi vida desde la dirección. ¿Cachai? Lo que hago ahora, hago clases de talleres de dirección, coordino un diplomado en la Chile de dirección, como todo mis decisiones, mi proyecto va para allá. ¿Cachai? Y claro, sí, no, gracias al cielo y a la vida he podido seguir trabajando, al menos mensualmente, sí, a veces no, a veces sí, pero sí, he tenido 2 proyectos que pude hacerlo. Uno no lo alcanzamos a terminar, está parado, con todo lo que eso significa, y hay el otro que hicimos, que fue el de FITAM, que era una obra de la Carla Zúñiga. Nunca nadie va a llorar por mujeres como nosotras. Bien, otra pregunta del público. Ave Fénix Artística pregunta, bueno, inicialmente iba dirigida también a Paula esta pregunta, pero ya no está, pero también a los demás. ¿Ha sido para ustedes, bueno, igual Jesús no contaba que dejó de hacer clases, esto solo hace una clase, pero la pregunta tiene que ver con la docencia. ¿Ha sido para ustedes distinto ser profesores y directores en contexto de pandemia? En mi caso, yo soy profesora ayudante, nada más, y ha sido súper interesante readecuarnos. Yo vengo como ayudante de Marcos Guzmán desde como hace 7 años en el ramo de dirección, entonces veníamos con un ritmo práctico súper acostumbrado y de repente nos enfrentamos a esto, y para mí la verdad es que ha sido súper fascinante ver cómo él ha ido adecuando sus contenidos al mundo virtual y cómo este curso que ya va por segunda vez en modalidad online ha logrado ir afirmándose, como encontrando otras formas. Y creo que eso ha sido súper bueno para mí también, desde mi vereda de estar mirando y expectando a estos docentes, y ahí como entre los dos bandos, darme cuenta que sí se ha podido. Y mis clases, yo hago clases en un colegio artístico de teatro, eh, no ha sido muy buena la experiencia, la verdad, con cabros de enseñanza media, porque si bien les gusta y es artístico, quizás yo también tengo que hacerme una autocrítica aquí en mis maneras, me ha faltado más creatividad, no lo sé, pero ha sido un desafío súper, súper grande y un poco agotador también. Yo por mi parte puedo decir de que el cambio que ha tenido, sobre todo la docencia, ha sido que uno tiene que dedicarle mucho tiempo al caldeamiento, que es el psicólogo, a la parte previa, a darle un tiempo, una media hora, a escuchar a la gente. No puede partir cuando uno llega al ensayo, a la escuela, ya chicos, training, estamos montando. Hoy día hay que dedicarle por lo menos un tiempo, como decía, 30 minutos más o menos para escuchar en qué están. Entonces aparecen testimonios de soledades, testimonios de pelea entre parejas, el espacio que no alcanza, dónde puedo hacer un ejercicio si no tengo lugar donde hacerlo. También está el pudor de muchos alumnos de mostrar sus casas. Muchos trabajan con la pantalla sin cámara para no mostrar su espacio, hay mucho pudor en ese sentido. Pero mientras uno mantenga esa función también del teatro, que no es únicamente artístico, también tiene algo de terapia también en este estado. O sea, ha sido necesario estos encuentros. Y por lo menos a mí no he tenido tanta deserción producto de eso, por escucharlo y saber en qué están sus problemas. Le he pedido carta, por ejemplo, un día les pedí que me hicieran una carta como diciendo en qué están cada uno. Y me dio un pudor conocer lo que estaba viendo cada uno de los alumnos, fue increíble, porque hay un espacio necesario de expresar lo que uno está viviendo. Yo creo que dirigir y hacer clases siempre ha sido distinto, siempre ha sido diferente, y yo siempre lo he tomado de 2 puntos de vista distintos. Yo he tratado de no dirigir cuando hago clases y de ser realmente un facilitador de aprendizaje. Y desde ese lugar, en el fondo, lo que yo he hecho cuando el año pasado dirigí el egreso del UNIAC, que es lo que hago todos los años, es escucharlos, mucho un poco lo que dice Claudio, escucharlas y escucharlos a los estudiantes qué quieren hacer, y ahí ir tratando de ordenar sus ideas desde acá. Y que también es básicamente lo que hago presencialmente. Entonces, como que
que después uno se adecua a un formato estético y artístico. Y estamos, ¿cachai? Que en el caso de nosotros fue una página web, nuestro egreso, ¿cachai? Que era un sitio de memoria. Y ya, pues, eso, pero lo demás es mucho conversar, mucho facilitar, qué quieres hacer tú, etcétera, etcétera. A diferencia de dirección es otra cosa para mí. Sí, es otra cosa. Son dificultades diferentes las de dirigir y hacer clases. De hecho, también son dificultades diferentes hacer un ramo teórico que hacer un ramo práctico. ¿Sí? Sí. Otra pregunta, Ave Fénix Artística, nuevamente, la voy a leer tal cual. Dice, ¿ustedes creen que el sistema y la sociedad, me imagino que se refiere al capitalismo neoliberal, Sí. privilegian el resultado por sobre el proceso? Es amplio. Yo creo completamente, pues, o sea, hoy día lo que funciona tiene que ser exitoso. Los bancos lo determinan a uno a cierta edad qué es lo que debe tener. A los 30 años debe estar casado, a los 35 tener hijos, a los 40 tener una casa, no sé, está totalmente tipificado. Entonces, claro, el teatro también ha logrado entrar en el mercado, sobre todo el teatro que está en la industria. Tiene que ser efectivo, tiene que ser cómico, hay ciertos cánones. Pero yo creo que seguramente mis colegas van a encontrarme razón. Yo creo que lo importante son los procesos. Cuando se viven procesos intensos, procesos que son profundos, yo estoy seguro que los resultados van a ser muy buenos. Yo creo que es coherente los buenos procesos, los buenos resultados. Sin hablar de este mecanismo de la industria. Sí, absolutamente, pero yo creo que uno tiene que rebelarse ante eso. Al menos, por ejemplo, el problema es que entró al aula con el asunto de la nota. Una de las grandes cosas por la cual dejé hacer clases es la nota, poner algo. ¿Por qué tenéis que poner algo? ¿Por qué tengo que dar algo? Yo creo mucho más, y hay un poco, concuerdo con Claudio, en este asunto de un proceso de investigación y de crecimiento personal. Y creo que eso no se hace en la escuela. Yo creo que esbozo una crítica a que la carrera artística se tiene que tratar de una manera distinta. No puede ser todo por competencia o por cosas técnicas. Desde ese lugar siento que el neoliberalismo está inserto en el arte, y la pregunta es cómo luchamos y cómo resistimos a ese lugar y a esa tentación, ¿cachai? O cómo nos infiltramos en sus estructuras y hacemos lo que nosotros creemos dentro de sus estructuras, ¿cachai? Creo que también eso es otra forma de enfrentarlo. Yo pienso que el teatro, si no es resistencia, yo creo que no es teatro. El teatro, por naturaleza, en su ADN, está que ser resistente, estar siempre cuestionándose las cosas, replanteándose todo, haciéndose preguntas. El día que nos dejemos hacer preguntas y dejemos de ser críticos, yo creo que ahí sí se va a acabar el teatro. Sí, bueno, concuerdo con hartas cosas que han dicho Claudio y Jesús, sobre todo con esta cosa de las notas, que al final empieza como a hacernos una cultura de la competencia entre compañeros, pero así horrible. Competimos mucho entre nosotros en la escuela, entonces después salimos con la misma lógica para afuera. Y creo que eso ha sido un daño provocado por este sistema que menciona Ave Fénix. También creo que es muy bonito, lo anoté, que los buenos procesos son coherentes con los buenos resultados, porque también pienso que el resultado es importante para la gente. O sea, abrirle un proceso que para nosotros es importante, porque para nosotros es súper importante y fue súper bonito y fue súper especial y que en el fondo es para nosotros, tampoco creo que es tan justo, pero tener una relación sana con ver el proceso y el resultado, creo que es bueno. No sé si me explico. Yo creo que ambas cosas son las importantes. Para el espectador un buen resultado, ¿cachai? Para nosotros un buen proceso. Pero estas aperturas de proceso que a mí me ha tocado ir de repente, en las que yo digo, ya, pero ellos están pasando lo increíble, o significó algo demasiado grande para ellos, y solo queda un poco hermético en eso, tampoco a mí me convoca. Federico, ¿le podemos dar un minuto a Fernando López, a mi amigo de Colombia,
Ya, pero quiero presentarle a Fernando Nope, un colega, director teatral colombiano, que está viviendo hace más de 40 años en Estocolmo, en Suecia. Él tuvo una carrera dilatada haciendo espectáculos en un centro para jóvenes en Estocolmo, y tuvo unos viajes maravillosos a Israel, no me acuerdo dónde era. Palestina, perdón, a Palestina. Yo le pregunté hace un rato en la pausa que si se notaba rara nuestra conversación ante una persona que está afuera. Y tú me decías que eran bastante coincidentes. No sé qué nos puedes decir ahora. Sí, no, no era para tomar bueno, sí que todo lo humano nos es igual. Es decir, yo los veía ahora a ustedes y les escuchaba y decía, pero si esto nos está pasando aquí, lo mismo pasa en Colombia. Yo tengo ahora mucha conexión con México porque estoy estudiando cine también. Y todo esto porque me echaron. Entonces había que encontrar una nueva cosa, y he aprendido bastante, sobre todo con el teatro y el cine. A veces el teatro me hace ese estorbo para eso. Pero yo lo que quería decir era que en momentos así de conflicto, yo me he sentido, por ejemplo, ¿cuál es mi meta en este momento? Yo tengo experiencias, por ejemplo, de haber trabajado con gente que está en guerra y que quieren que pues vaya uno a enseñarles teatro, a cuestionar, a todo ese tipo de cosas. Y de pronto me sentía que la realidad era tan dura que me golpeaba. Entonces decía yo, pero ¿a qué me han invitado aquí? Me han invitado a enseñarles, no a tener el pesar. Entonces mis heridas me las lameré otro día, pero aquí estoy es para colaborar y para hacer este tipo de cosas, porque si no, entonces me anulaba el trabajo y toda la cantidad de gente que a lo mejor había luchado para que yo estuviese allí. Algo me pasó ahora en Colombia, porque yo estuve precisamente cuando comenzó la pandemia y me tocó quedarme como 7 meses, pero obligados. Entonces, esas cosas que eran, ustedes también lo sufrieron, ¿no? Bien restringido y todo. Entonces, en el teatro nadie quería encontrarse. Y dije yo, no, pues hagámoslo, que como algún compañero aquí, creo que Jesús lo dijo, hicimos el estudio del libreto vía Zoom. Después, para encontrarnos era como si viviéramos en una dictadura, pero nos encontramos, eran 2 actores y yo, y con máscara o con visor. Y pudimos hacer un videoteatro. Entonces también volvía otra vez a eso de que somos artistas, somos personas que vamos a estar colaborando para cuestionar todo esto. Entonces es como quitarse un poco ese ego, quitarse esas cosas que como somos humanos, sí, pero estamos en cierto momento que vamos a inspirar a otros. Es como tomar de la nada ese optimismo y ese nos lleva arriba. Veía una cosa, por ejemplo, en eso de una metáfora con el budismo, ¿no? Ellos hacen unas mandalas de arena que las decoran muy bellamente. Y yo, pero el teatro es lo mismo. Cada vez que tenemos un nuevo montaje, nos toca comenzar desde cero. Ya no vale nada que hicimos algo bueno antes, sino es ahora. Entonces, chicos, optimismo. Yo sé que eso es súper dificilísimo, pero que de pronto esa reflexión de ¿qué yo estoy haciendo acá? Porque en ciertos momentos estamos inspirando muchísimo más que estarnos lamiendo las heridas. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Fernando. Bien, ¿tú quieres agregar algo, Jesús? ¿No? No, estaba dando las gracias a Fernando con los dedos. Bueno. Ok, disculpa. Bien, yo tengo más preguntas mientras llegan otras preguntas del público. Bien, hemos hablado de crisis sanitaria, de pandemia, de endemia, de sindemia. Hemos hablado de confinamiento, pero también hemos hablado de capitalismo neoliberal, de 48 años de modelo, ¿cierto? Hemos hablado de muerte, de sobrevivencia, ¿cierto? De agonía, a propósito del teatro, ¿cierto? Todo esto. Entonces, la pregunta que yo quiero formular es, ¿cómo ven ustedes el panorama para quienes deciden integrarse al mundo teatral? Para quienes, por ejemplo, ingresaron a una escuela en el año 2020 o en el año 2021, o incluso quienes van a entrar a estudiar a alguna escuela
de teatro, ¿cierto? En el 2022. ¿Cuál es el posible futuro cercano mientras estén en la escuela y cuál es el posible futuro a mediano plazo cuando ya estén insertos en el mundo profesional? Por mi parte, yo creo que lo más terrible no es tanto la realidad que estamos viviendo, sino la incertidumbre. No saber qué es esto, dura un mes. Bueno, al principio hablábamos de cuarentena, los primeros días hablábamos 40 días, decíamos 40 días que vamos a estar confinados. Después fueron meses, después ya vamos a 2 años. Y eso es lo más terrible, no saber cuándo termina. Si uno ya dijera durar 2 años, aguantemos 2 años, después del tercero vamos a estar afuera. Pero no saber si esto cuánto va a durar, yo creo que es lo más complicado. Yo creo que si sabemos sobreponernos a eso, sin angustia, yo creo que podremos seguir trabajando como estamos. No nos queda otra, tampoco es alternativa. Si tuviéramos otra sería igual, pero no tenemos alternativa, hay que esperar solamente. Yo le aconsejaría a esas personas que no entraran a una escuela de teatro en el corto plazo. Creo que pueden aprender idiomas y después estudiar teatro. Creo que le va a ser mucho más, le va a dar mucha más fortaleza aprender bien inglés, aprender alemán, aprender francés, aprender el idioma que quieran, mapudungún, lo que quieran. Le va a dar mucha más expectativa o le va a abrir un poco más la cabeza y quizá, como en los 90, cuando la mayoría de los estudiantes veníamos de otras carreras y entramos teatro a los 22, 23 años, uno tenía menos problemas de adaptación. Eso yo le aconsejaría un poco. Ahora, si igual quieren entrar a estudiar teatro, es resiliencia y es trabajar y una convicción y decir, mira, esto en un momento va a pasar y en un momento voy a conocer a mis compañeras y mis compañeros, en un momento voy a volver a hacer ejercicio donde nos vamos a poder palpar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de corazón siento que no se debería estudiar, que creo que estoy mordiendo la mano del que me alimenta, pero creo que las escuelas necesitan una crisis. Yo encuentro que tenemos que reestructurarnos. Yo encuentro que le estamos haciendo mal a los estudiantes y creo que como profesores tenemos que tener una autocrítica brutal de cómo hemos ido conducido a propósito de neoliberalismo, cómo nos hemos dejado justamente que tiene que ver con el fondar y con todas estas cosas, ¿cachai? Cómo no hemos domesticado un poquito por las lucas mensuales. Y creo que ahí hay una autocrítica que tenemos que hacernos, y desde ese lugar yo siento que las escuelas de teatro en Chile se merecen una crisis que la reestructure, y quizás reestructure la forma en que se aprende teatro. Tremendo tema nos puso Jesús. Sí, sí, y es terrible opinar igual porque quién es uno también, como para estarle diciendo al otro qué es lo que haga, pero así pensé en 2 cosas. Una tiene que ver con aquellos que ya están estudiando y que sin duda van a salir con una capacidad mayor de generar contenido multimedia de la que podemos tener nosotros y hacia atrás mucho más. Y creo que eso es innegable, como la capacidad de poder utilizar ahora los recursos audiovisuales de manera más eficaz en beneficio del propio trabajo. Y también a propósito, lo otro que pensaba de la crisis de las escuelas y del sistema, es que muchas escuelas, tú lees perfiles de egreso que yo digo, esto es una estafa, no porque no haya una buena intención detrás, pero porque sabemos, y como lo conversamos casi al inicio de esto, la salida, el choque es tan fuerte que te das cuenta que no es posible cumplir con ese perfil de egreso que te ofrecieron las escuelas en su momento. Por lo tanto, sería súper bonito reestructurarla, que de pronto no hubieran tantas, no lo sé, no sé qué hay que hacer en ese aspecto. Pero si tienen algunos la posibilidad de esperar entrar a la escuela cuando haya pasado esto, yo creo que es mucho más sabio invertir el tiempo en otra cosa mientras, prepararte de otra manera y esperar el tiempo de la crisis sanitaria para poder ingresar y vivir tu experiencia presencial. Eso pienso, con el respeto de que no sé quién soy para estar diciendo esto, pero igual. Perdón, Federico, como yo soy profesor también de teatro, una cosa que aprendí en Chile, y eso fue cuando con Claudio hicimos un proyecto por allá, hace como 20, 25 años, que me lo traje y me ha ayudado muchísimo, es que me encontré yo con compañeros en Chile que
tomaban el teatro y además hacían otras cosas a través del teatro. Es decir, por ejemplo, yo comencé hace unos días atrás a trabajar con sociólogos vía Zoom. Ellos necesitan de nuestros conocimientos. Entonces, en la medida en que uno también como que se exponga a otro tipo de profesiones, se vuelve mejor para su teatro. Gracias. Gracias. Sí, un poco insistiendo en lo mismo, tal vez me vaya un poquito por las ramas, pero a propósito de la relación base-superestructura, ¿cierto? Cómo finalmente las modalidades de producción económica determinan todos los aspectos de la vida social, cultural, jurídica, artística, en fin, y especialmente con modalidades de producción de la vida material tan caníbales, ¿cierto? Como el capitalismo neoliberal, ¿cierto? Donde podríamos pensar que el respaldo también a esa lógica está escrita, ¿cierto? Está impresa en papel, ¿cierto? En esos momentos engañosos de la Constitución de 1980, ¿cierto? Donde esta dice que se garantiza la libertad de la elección de educación, la libertad del acceso a la salud, ¿cierto? Que básicamente son los elementos discursivos que propiciaron que la salud y la educación estuvieran reguladas por el mercado, ¿sí? Y que básicamente la realidad constituyente esté determinada por esa concepción. Entonces, pensando en el proceso que estamos viviendo, el fin de semana ir a votar para el inicio de este proceso constituyente, en realidad ya se inició el 18 de octubre de 2019, ¿cierto? ¿Hay alguna de posibilidad de transformación? ¿Hay alguna confianza en la posibilidad de transformación, creen ustedes, puestas en la escritura de una nueva constitución? Para el teatro, hablando del teatro, ¿cierto? Bien difícil la pregunta, porque la verdad es que en todos los discursos, por lo menos que yo he visto, tanto de candidatos a presidentes como a los constituyentes, no ha sido tan clara el planteamiento hacia la cultura. Tal vez nuestra ex presidenta Sidarte, que es la Andrea, ¿cómo se llama? La Andrea, no recuerdo su nombre. Gutiérrez, perdón, en ella está, porque es actriz, digamos. Pero falta, yo creo que yo creo que yo tengo un poco de desesperanza al respecto, creo que no, hay que luchar con un elefante demasiado grande. Yo creo que no está en el centro de la discusión el tema de la cultura. Entonces, por lo tanto, yo lo veo con un poco de pesimismo el futuro al respecto. Yo creo que hay que tener confianza en las nuevas generaciones de constituyentes, que hay que tener confianza en los feminismos, que hay que tener confianza en los trabajadores revolucionarios y que tener confianza en que todas esas personas independientes nos pueden llevar a un lugar mejor y votar por ellos y ellas. Ahora, perdona, se me acaba de ocurrir lo que tú estás diciendo. Creo que hay algo claro, que no es suficiente con ir a votar, no es suficiente con tener constituyentes que nos representen. Yo creo que la calle ha sido el mejor escenario para hacer los cambios. Si no estaríamos hoy día acá si es que en octubre del 2019 la gente salió a la calle. Y como está a punto de salir nuevamente, yo creo que eso no podemos dejar en la calle. Yo creo que ese es el verdadero lugar de votación. Sí, perdón, Claudio, igual difiero un poco contigo, porque siento que si hubiéramos mantenido la calle, tendríamos un mejor sistema de constitución o de elecciones que la que hay ahora. Creo que soltamos la calle y por eso los políticos no hicieron este arreglín que hicieron. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo comparto, no discrepo. Yo creo harto en las nuevas generaciones, confío mucho. Quizás demasiado, no lo sé, pero me gusta sentirlo así. También confío y me da más esperanza buscar otros lugares fuera de Santiago que quieran aceptar nuevas propuestas. Y también lo que hemos hecho como mujeres me da mucha esperanza. Como siento que hubo un cambio potente, fuerte, radical, rápido, que falta mucho todavía, pero que no pensé que era posible. Entonces,
yo tengo esperanza. Ok, gracias. Bien, esta pregunta, no tengo el nombre de la persona que la formuló, viene del público. Seguramente a ustedes ya se la han hecho, ¿no? Y han debatido harto rato sobre esto. Entonces dice la pregunta, la voy a leer. Para ustedes, lo que se está haciendo en línea actualmente por Zoom o por otras plataformas, ¿es o no es teatro? Yo creo, y lo creo profundamente, que hay que tener cuidado con los absolutismos, sobre todo en el trabajo que nosotros hacemos, ¿cachai? Y creo que justamente es muy neoliberal ser absolutista, ¿cachai? En definir, esto es una zapatilla con caña o una zapatilla para esto, ¿cachai? Este producto o este otro producto. Yo creo que no sé si es teatro y no sé si no es teatro, y bacán el que lo quiere hacer y bacán el que no lo quiere hacer. ¿Cachai? Lo importante es que eso que se está haciendo, al que lo vea, ya sea en una pantallita o en el escenario, le pasen cosas. Y creo que para allá va el arte, para mí. Amén. Pienso que no es el teatro que aprendí, el que me enseñaron, el que leí, con el que crecí, etcétera, pero sí es algo que no sabemos cómo se llama porque estamos aquí mismo y porque nadie sabía que esto nos iba a pasar. De pronto después le van a poner un nombre, qué sé yo, lo van a encasillar en el mismo lugar y vamos a empezar a estudiarlo después. No es lo que yo aprendí, pero hay algo que está sucediendo y hay gente que está resistiendo, armando cosas y tampoco podemos pretender que lo hemos visto todo. O sea, además que en otros países hay gente inventando cosas con sus propios celulares y nosotros no la hemos visto. Y es maravilloso y es conmovedor, etcétera. Pero no tengo respuesta para eso. Sé que hay algo que está circulando ahí, que está ocurriendo en el presente y que por eso también nos cuesta tanto ponernos de acuerdo. Yo pienso que comparto con Jesús lo que dice. Yo creo que lo importante son los contenidos. O sea, uno lo puede expresar de cualquier manera. Mientras no haya contenido, ese es el problema del sistema, que nos hace creer que es el contenido. Claro, en cierta manera lo es, pero si no hay un carne dentro, no tiene un sentido. Pero uno puede cambiar de lenguaje. Uno un día puede estarlo expresando en un video y otro día puede estar expresando en el teatro. Yo creo que al final es un problema simplemente de cómo vinculas tu expresión interna. Eso es lo más importante. Sí, claro. Hay ficciones, ¿cierto? Hay elementos de una actividad artística, hay elementos de otra. Como dice Steffi, se le puede poner otro nombre más adelante. Me quedo con algo que también decía Steffi hace un momento: los estudiantes que entran ahora a la escuela van a salir con más herramientas multimediales que las generaciones anteriores. Y bueno, y también nos permite tomar conciencia de que la historia del arte es la historia de las transformaciones, ¿cierto? A mí me gusta en este tipo de conversaciones recordar que el teatro en Occidente surge de la lírica coral porque a un poeta, ¿cierto? A Tespi se le ocurrió separar un miembro del coro del resto del coro y ponerlo a Dar dialogar. un paso adelante. Ahí Sí, fue el error. claro, Fue el error. claro, y alguien tiene que haber dicho en ese momento horrorizado, ¿cierto? Esto no es lírica coral, ¿cierto? Y claro, y ahí surgió el teatro en Atenas. Ya, bien, hemos estado conversando harto rato. Le doy las gracias a Steffi, a Paula, que ya se fue, pero que nos acompañó en la primera parte de la conversación, a Jesús y a Claudio, y también a Fernando, que se incorporó a la conversación en este segundo bloque. Muchas gracias por tus comentarios, por tus aportes, Fernando. Quiero también darle las gracias a las y los integrantes de En Breve Teatro por organizar este conversatorio en el Día del Teatro por segundo año consecutivo, ¿cierto? En estas circunstancias difíciles en las que hemos tenido que aprender a adaptarnos, que hemos sacado hartas enseñanzas, estamos aprendiendo todas cosas nuevas acá.
los amigos de En Breve Teatro, que están integrados por estudiantes y ex estudiantes de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterra, están organizando su segundo ciclo y ahora también nos van a decir algo sobre esto. No sé si está Raimundo por ahí. Yo me despido, insisto, en agradecerles a las y los invitados, a los que ya conocía y a los que acabo de conocer. Me ha parecido fascinante todo lo que han dicho. Son personas muy interesantes y fue un honor escucharlas y escucharlos. Muchas gracias, Raimundo. Federico. Gracias. Sí, gracias Federico, gracias Claudio, Jesús, Steffi, gracias a la Paula, gracias también Fernando por tu intervención. Qué bonito, yo anoté mucho, encontré muy provechosa y hermosa esta instancia. Y yo un poco vengo en representación de la organización de En Breve a comentarles que ya estamos trabajando en abrir una nueva convocatoria para textos dramáticos y propuestas de dirección para lo que va a ser la segunda versión del encuentro de experimentación teatral En Breve, que dialoga mucho con esto, con el teatro joven, con la posibilidad de encontrar nuevas formas, de hacerle frente a estas metodologías que se nos imponen y lograr escabullirnos con el arte, con el teatro, con el trabajo interdisciplinar, como también salió mencionado. Entonces, nada, agradecer mucho esta instancia de conversación por sus testimonios y les dejo que estén muy atentos a nuestras redes sociales porque va a estar ahí toda la información para esta segunda versión de El Encuentro En Breve. Eso, muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Chao a todos. Gracias por la invitación, gracias Federico, un Gracias gusto por la conocerte. invitación. Lo mismo Gracias, verte, Sonia. Claudia y Jesús, Igual. de verdad. Saludos, Gracias, Steffi, Sol. gracias Sol, gracias De Federico, corazón. gracias Steffi, gracias Claudio, Gracias, gracias gracias. Javi, Raimundo, Catalina, Sí, a Abraham. todos. Oye, Sol. Jesús, seguimos contacto a través de correo y Sí, sepan, sigamos bacán. intercambiando cosas. Me parece estupendo. Rodolfo. Gracias. Sí, un Ya gusto. estamos fuera Veo, del... veo a Hernán por ahí, mira, Sí, Diana hola. Gallardo. Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo está, compadre? Muchas Oye, gracias a todos. ¿eh? Muchas Gracias. gracias. Hola Sí. Hernán. Muchas Hola gracias. Jesús, ¿qué tal? Gracias Bien, por la gracias. invitación, chiquillos, de verdad, de corazón. Fue muy, muy provechoso para mí. linda Gracias. forma de celebrar el Día del Teatro, oye. Bonita Sí. forma de celebrar el Día del Teatro. Hola Gracias Viviana por- Gallardo. Hola Jesús. Sí, gracias por ser tan honestos con sus respuestas, por todo. Fue un espacio muy, muy hermoso. Yo me voy Sí. llenito. Sí, yo quiero Bacán. agradecer en especial a todos porque realmente fue muy espontáneo, muy honesto y eso se agradece en estos tiempos que muchas veces estamos pensando como un poco como el discurso, ¿no? Y se dio una conversación muy honesta y eso nos sirve a todos, generaciones jóvenes, profesores, docentes, actores, actrices. Quedamos muy, muy contentos y contentas de haber tenido esta posibilidad de encontrar gente tan, tan linda como ustedes, porque realmente son de distintas generaciones, pero muy interesante todo lo que pudieron entregar, ¿no? Así que aquí No vamos a presente- decir cuál es el mayor, eso sí. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿El de sombrero dices tú? No, corta nada. No, el que viene el pelo blanco, el que tiene el pelo blanco. Yo debo Bueno, retirarme, irme a otra reunión que me están Sí, sí, esperando. sí. Pero Bueno, de verdad, muchas gracias. Me sentí muy honrada, de verdad. Así que estén bien. Gracias, Gracias. Steffi, cuídate. Steffi, que Chao, estés bien. Federico, un Nos gusto. vemos. Chao, Jesús, gracias, Claudio. gracias a Chao todos. amiga, que Gracias, estés bien Steffi, chiquillos. cuídate. Ustedes Chao. también. Que estén Cuídense. bien. Bueno, Eso es, ¿no? Ya me retiro, sí, está bien, todo bien. Sí, Sí, pueden Ok, Ok, retirarse un ya. gusto, muchas gracias también. Que Gracias por su honestidad. esté muy bien. sí, Gracias. que Nos estén retiramos, muchas bien. gracias. No, por favor. Gracias a Gracias. ustedes. Cuenten Chao, conmigo chao, si ¿eh? necesitan otra vez o lo que sea, o recomendar a alguien todo. Vale, que estén bien. Bacán. Chao, chao.
Chao. Chao, Jesús, gracias. Gracias. Bien. Bueno, yo también me Federico, muchas gracias. por Federico, el moderador Gracias. estrella. tu aporte Gracias. maravilloso. Sí, bueno, nos vemos el jueves de nuevo en el otro conversatorio después Sí. de Nos vemos. Antígona Pandémica. Ahí vamos a estar de nuevo. Muchas Sí, gracias. así que cuídense mucho. Abrazo a Ok. todas y todos. Chao, buenas noches. Nos vemos mañana en la Muchas mañana, gracias. Hernán, en la Sí. reunión. Chao. Chao. Que Chao, estén un bien. beso. Chao Hernán, chao Federico. Chao, chao. Chao, chao. Y se corta la grabación.